Hey, look at me. Settle down. It's just the horses. You're all right. Stay with me now. Lo llamaron monstruo. De pie sobre la grava helada de la subasta del condado, el lote 73 era un desastre de cicatrices irregulares y pelaje enmarañado. La multitud se rió de él. El subastador se dio por vencido. Incluso un peleador de perros solo lo quería como cebo. Estaba temblando, hambriento y completamente solo, esperando el final. Pero detrás de la multitud estaba Elias Thorne, un veterano de la marina de 60 años, con una pierna mala y una billetera casi vacía. Todos los demás vieron un pedazo de basura, pero Elías miró esos ojos color ámbar y vio algo familiar. Vio a un soldado que había quedado atrás. ¿Qué pasa cuando un hombre al que no le queda nada apuesta sus últimos $80 a un perro que nadie quiere? ¿Qué sucederá cuando dos soldados destrozados se encuentren? Destroza tu corazón y vuelve a armarlo más fuerte que antes. Antes de sumergirnos en este viaje increíble, dime desde dónde lo estás mirando en los comentarios a continuación. Y si crees que la verdadera belleza se encuentra en las cicatrices de la supervivencia, presiona el botón me gusta y suscríbete. Porque la historia de Atlas es una prueba de que los mejores héroes son los que nadie ve viniendo. El viento en Silver Creek no solo soplaba, sino que cazaba. Se derrumbó de lo irregular, picos nevados de las montañas Bitterroot, gritando a través de los valles de Montana como un alma en pena que busca calor para robar. Era una tarde de noviembre gris, color acero, del tipo que se filtraba en tus huesos y te hacía añorar veranos que parecían lejanos en toda una vida. La ciudad misma parecía acurrucarse contra el frío, su calle principal bordeada con camionetas cubiertas por una capa permanente de polvo y sal de carretera. Elias Iron Thorne estaba en el borde de la valla metálica, con el cuello levantado para protegerse del frío cortante. Era un hombre tallado del mismo granito que las montañas detrás de él, 60 años, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de un hombre que había vivido 100 vidas. Llevaba una chaqueta de lona que estaba bronceado hace una década, pero ahora estaba manchado de aceite y tierra, y una gorra del cuerpo de marines que había descolorido a un gris fantasmal. Su rostro era un mapa de líneas profundas y permanecía de pie con una expresión rígida y dolorosa. Postura, favoreciendo su pierna izquierda donde la metralla. Había reescrito permanentemente la historia de su rodilla. No estaba aquí por placer. Él estaba en el condado. Patio de incautación, una deprimente extensión de grava donde el departamento del sheriff subastó los escombros de vidas rotas, bienes incautados, cosas que la gente había perdido porque no podían pagar sus deudas o porque habían violado la ley. Tractores viejos, remolques oxidados y hoy, animales confiscados de operaciones ilegales. Su teléfono vibró en su bolsillo, con un sonido discordante. Sonido moderno en la Siaston Lady, atmósfera sombría. Se lo sacó, con los nudillos hinchados por la artritis. «Sara», respondió. Su voz era un gruñido ronco. «Papá». La voz de Sara sonó metálica y tensa por el estrés. Sarah Thorne, su hija de 30 años, fue lo único que impidió que Silver Creek Ranch desplomándose en la tierra. Era inteligente, práctica y actualmente estaba aterrorizada. «¿Recibiste la carta del banco?» «Lo vi», mintió Elías. No la había abierto. Él no necesitaba sabía lo que decía. «Nos están dando 60 días, papá», dijo Sara con la voz quebrada. 60 días antes de la ejecución hipotecaria. Necesitamos estar liquidando activos, no comprarlos. Por favor, dime que solo estás mirando. Por favor, dime que volverás a casa con dinero, no gastándolo. Elías miró el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo. $80 fue todo que había conseguido vendiendo chatarra detrás del granero. Fue patético, de verdad. «Necesitamos un perro, Sara», dijo Elías, mirando al subastador montar su podio. Con las cercas caídas en los pastos del norte, los coyotes se están volviendo audaces. Perdemos una cría más y de todos modos no llegaremos a los 60 días. No podemos permitirnos un perro, prácticamente, gritó Sara, la frustración sangrando en lágrimas. «Papá, por favor, sé práctico. Solo vuelve a casa. Podemos vender el acre sur».
Podemos... Tengo que irme, cariño. La subasta está comenzando, dijo Elías en voz baja, y colgó antes de que su resolución se hiciera añicos. Odiaba mentirle, pero odiaba la sensación. De impotencia más. Necesitaba proteger lo que quedaba de su esposa para ella, pero odiaba más la sensación de impotencia. Necesitaba proteger lo que quedaba del legado de su esposa, y no podía hacerlo solo. Necesitaba un guardia. El subastador era un hombre llamado Miller, hábil y hablador rápido. Llevaba un sombrero de vaquero que parecía demasiado limpio para esta multitud. Estaba parado sobre una caja de madera. Su voz retumba sobre un sistema de megafonía crepitante. Muy bien, amigos. Escuchen. Nos mudamos a los lotes vivos. Los mares de esa fábrica de cachorros estallan en Hamilton. Vendido tal como está, sin reembolsos, sin devoluciones. La multitud era una mezcla de ganaderos locales que buscaban mano de obra barata y personajes turbios que buscan algo más. Elias se quedó atrás, sus ojos escaneando las jaulas. Vio beagles aterrorizados, caniches temblorosos, perros que las familias comprarían por $20. Luego vino el lote 73. El siguiente paso, anunció Miller. Su voz bajó un tono, careciendo de su habitual golpe de vendedor. Lote 73, macho, pastor alemán. Mezcla o algo parecido. Un guía arrastró al animal hasta el centro del ring. Una onda de la risa recorrió la multitud. El perro fue un desastre. Estaba esquelético, con las costillas agitadas, contra un abrigo que parecía una alfombra apolillada. Era un pastor alemán, pero había que entrecerrar los ojos para verlo. Faltaban por completo parches de pelo, revelando una piel rosada y llena de cicatrices que parecía un mapa topográfico de una zona de guerra. Una oreja erguida en un clásico. Pinchazo de pastor, pero el otro estaba hecho jirones y caído hasta la mitad, cortado por una vieja herida. No caminó, se arrastró, favoreciendo una pata trasera que parecía rígida y atrofiada. «Mira ese monstruo», se rió un hombre cerca de Elías. «Parece un animal atropellado que no murió». «Empiece a subastar en 50», dijo Miller, sonando aburrido. «Yo escuchar 50, silencio». El viento silbaba a través de la valla metálica. El perro estaba parado en el centro del círculo de grava. Él no se acobardó. No metió la cola. No miró a la multitud con miedo. Simplemente se quedó allí, con la cabeza ligeramente gacha y sus ojos oscuros explorando el perímetro. Elías sintió una sacudida en su pecho. Él conocía esa postura. Lo había visto en los rostros de los jóvenes de la selva, hombres que habían visto demasiado mucho, que estaban exhaustos más allá de las palabras, pero que se negaron a caer. «Vamos, amigos», suspiró Miller. «Tiene dientes. Puede ladrar». $20. $10. La voz vino de un hombre que estaba parado cerca del frente. Él era grueso conjunto, vestido con un chaleco de cuero sobre una sudadera con capucha, con un tatuaje en el cuello de un escorpión subiendo por su mandíbula. Olía a tabaco rancio y a agresión. Este era Vince, un hombre conocido en todo el condado por realizando peleas aéreas clandestinas. $10, repitió Vince, escupiendo en el suelo. Mis axilas necesitan un nuevo juguete para masticar. Este parece que va a gritar muy bien. Algunas personas se rieron nerviosamente. Otros miraron hacia otro lado, incómodos, pero no dispuestos a intervenir. Elías sintió que el calor le subía por el cuello, más caliente que la vergüenza de la pobreza. Volvió a mirar al perro. El perro volvió la cabeza. Por un breve segundo, sus miradas se encontraron a través del polvoriento patio. Los ojos del perro estaban ámbar, profundo e inteligente. No había súplica en ellos. «No, sálvame». Era una mirada estoica. Aceptación. «Estoy aquí. Todavía estoy de pie. Haz lo que quieras». Era la mirada de un soldado que había quedado atrás. «Vincent me dio 10», dijo el subastador, listo para golpear su mazo. «Yendo una vez». «20», dijo Elías. Su voz no era fuerte, pero atravesó el viento como un cuchillo. La multitud se volvió. Vince se giró y entrecerró los ojos mientras miraba al anciano de arriba abajo. Vio la chaqueta gastada, el pelo cojo y gris,
Él sonrió. Él sonrió. 30, desafió Vince. 40, respondió Elías al instante. Papá, sé práctico. La voz de Sara resonó en su cabeza. 40 era la mitad de su dinero para la compra del mes. Cuenta, se burló Vince, acercándose. ¿Quieres esta basura? ¿Viejo? ¿Qué vas a hacer, tejerle un suéter? 55, dijo Elías, con el corazón, martilleándole las costillas. 60, ladró Vince. No quería al perro, simplemente no quería perder contra un lisiado. El subastador los miró. Tengo 60. ¿Escucho 65? Elías buscó en su bolsillo. Su mano se cerró alrededor de los billetes húmedos y arrugados. Esto fue una locura. Esto fue una locura. Esto fue un suicidio. Este era un animal enfermo y moribundo que no podría lastimar a una oveja, aunque su vida dependiera de ello. Pero luego miró el costado del perro, donde una larga y dentada cicatriz recorría las costillas, una marca de quemadura. Elías se tocó la rodilla instintivamente. No dejamos a los hombres atrás, le susurró al oído la voz del cuerpo de marines. 70, dijo Elías. Vince vaciló. Miró al perro y luego a Elías. Escupió de nuevo. 75. Vete a casa y toma tus medicamentos, abuelo. Elías sacó todo el fajo de billetes. No lo contó. Sabía exactamente lo que había allí. 80, dijo Elías. $80. El patio quedó en silencio. $80 por una bolsa de huesos. Incluso Vince pareció sorprendido. Sacudió la cabeza y soltó una risa cruel y aguda. Todo tuyo, Iron Man, se burló Vince. Espero que tengas una pala. Lo necesitarás mañana. ¡Vendido! Gritó Miller, golpeando su mano contra el podio. Vendido al señor Thorne por $80. La adrenalina se disparó dejando a Elías sintiéndose vacío y aturdido. Caminó hacia la mesa del empleado con las manos temblorosas, mientras entregaba el dinero. Cada $1. Se acercó al guía, quien le puso la correa deshilachada en la mano. Buena suerte, amigo, murmuró el cuidador. Es un fantasma, no emite ningún sonido. Elías miró al perro. De cerca, el animal olía a antiséptico y a tierra vieja. El perro lo miró. No movió la cola, no lamió la mano de Elías. Simplemente cambió su peso, aliviando la presión sobre su pierna mala, y se paró junto a la rodilla mala de Elías. Se quedaron allí por un momento, dos cosas rotas en medio de un lote helado. Vámonos, susurró Elías. El perro no tiró, no arrastró. Simplemente se puso a caminar al lado de Elías, haciendo juego con su andar cojeando perfectamente, su hombro rozando contra la pierna de Elías. Mientras caminaban hacia el camión, dejando atrás las risas de la multitud, la nieve comenzó a caer. Silenciosa, blanca, y enterrando al mundo en un frío. Elías abrió la puerta del pasajero de su Ford oxidado. Esperaba tener que subir al perro, pero el animal apretó los dientes, tensó sus débiles músculos y, con un gruñido de esfuerzo, se subió al asiento. Se enderezó y giró las orejas para observar el perímetro, mirando a través del parabrisas agrietado por el calor como si estuviera de patrulla. Elías subió al asiento del conductor, lado y encendí el motor. No tenía dinero. Tenía una hija enojada esperándola en casa. Él tenía un aviso de ejecución hipotecaria sobre la mesa y tenía un perro que parecía haber salido de una tumba. Pero por primera vez en años, mientras miraba a la criatura silenciosa a su lado, Elías no se sintió del todo solo. El viaje de regreso a Silver Creek Ranch era un estudio en silencio compartido. La calefacción de la camioneta de Elías vibró como un pulmón moribundo, librando una batalla perdida contra las heladas de Montana. Pero el perro que estaba a su lado no tembló. Estaba sentado rígido, con sus enormes patas agarrando el asiento de vinilo agrietado, sus ojos color ámbar siguiendo los postes de la cerca que pasan como si los contara. Elías miró cada pocos kilómetros. La mitad. Esperaba que el animal colapsara, que la adrenalina del bloque de subasta se desvaneciera y dejara tras de sí una criatura llorona y enferma. Pero el perro permaneció erguido. No estaba mirando el paisaje, estaba a sectores de escaneo. Observó la línea de árboles. Él observó el tráfico que se aproximaba. Miró el horizonte. «Has hecho esto antes, ¿no?», murmuró Elías,
cambiando de marcha mientras tomaban el camino de grava que conducía al rancho. La oreja del perro se movió. La buena giró como una antena parabólica, reconociendo la voz. Pero su mirada no se apartó del perímetro. Se detuvieron en la granja justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de zafiro, proyectando sombras largas y magulladas sobre la nieve. El rancho era una sombra de su antigua gloria. El granero necesitaba pintura, el porche se hundía en el lado izquierdo, y las cercas de los corrales parecían costillas quebradizas contra la tierra blanca. Sara estaba esperando en el porche. Tenía 32 años, y su cabello era del color de trigo seco, recogido en una severa cola de caballo que le tiraba de las sienes. Llevaba una franela pesada camisa sobre una térmica, con los brazos cruzados contra el pecho, una postura de defensa que Elías lo sabía bien. No era una mujer dura por naturaleza, pero el miedo la había endurecido. Miedo al banco, miedo al invierno, miedo a perder el único hogar que tenía jamás conocido. Elías apagó el motor. El silencio que siguió fue pesado. Abrió su puerta y salió. El frío le mordía la rodilla mala. Caminó hacia el lado del pasajero y lo abrió. El perro no saltó. Esperó, mirando a Elías, esperando una señal. «Está bien», susurró Elías. «¡Afuera!». El perro descendió con un control salta, aterrizando sobre 3 patas antes de bajar la cuarta con cautela. Se paró junto a la pierna de Elías. Cabeza arriba, pecho afuera. Sara bajó las escaleras y sus botas crujieron sobre la grava. «Has vuelto tarde. ¿Recibiste la alimentación?» «¿Tú?». Su voz murió en su garganta cuando se detuvo a 2 metros de distancia. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo el pelaje sarnoso del perro, las cicatrices irregulares, el esqueleto marco y la oreja mutilada. «Papá», respiró. La palabra temblaba. «¿Qué es eso?». «Este es nuestro nuevo guardia», dijo Elías, su voz firme pero carente de convicción. «¿Un guardia?». La voz de Sara subió una octava. «Papá, míralo. Parece que apenas está vivo. Fuiste a la ciudad para ahorrar dinero y trajiste a casa una factura del veterinario, a punto de suceder. El perro no se inmutó ante sus gritos. Él no gruñó. Él simplemente desvió su mirada hacia ella, evaluando el nivel de amenaza. Decidió que ella no era combatiente. Miró hacia otro lado y le devolvió la mirada. Atención al camino de entrada. «Necesitaba un hogar, Sara», dijo Elías en voz baja. «Necesitamos un hogar, papá», Sara gritó, con lágrimas en los ojos. «Tenemos 60 días». «César». Pasé toda la mañana hablando por teléfono con el oficial de préstamos, pidiendo una extensión. Les dije que estábamos tomando decisiones financieras inteligentes. ¿Y vuelves a casa con esto?». Hizo un gesto salvaje hacia el perro. «¿Cuánto cuesta? Por favor, dime que lo tienes gratis». Elías miró sus botas. $80. El silencio que se extendía entre ellos era más frío que el viento. $80, susurró Sara mientras la lucha se le escapaba, reemplazado por un agotamiento aterrador. Esa era la factura de la luz. Eso era comida. Ella se dio la vuelta y se secó la cara con la manga. «No puedo hacer esto, papá. No puedo ver cómo intentas salvar cada cosa rota mientras nosotros nos desmoronamos. Simplemente no puedo». Regresó furiosa a la casa y la puerta mosquitera se cerró de golpe con un traqueteo que sacudió el marco. Elías suspiró. Una nube de vapor blanco escapó de sus labios. Miró al perro. Ella no lo dijo en serio. Ella solo está asustada. El perro lo miró. La expresión era ilegible, pero había solidaridad en ella. «Sé lo que es ser no deseado», la mirada parecía decir. «Vamos», dijo Elías. «Vamos y alimentarte». En el interior la casa estaba cálida y olía a humo de leña y a café añejo. El perro entró cautelosamente. No corría olfateando los muebles como una mascota normal. Se movió metódicamente. Comprobó la sala de estar. Comprobó la cocina. Comprobó la puerta trasera. Estaba limpiando el edificio. Elías abrió una lata de estofado de ternera, su propia cena, y arrojó la mitad en un cuenco de cerámica desconchado. Añadió un poco de agua y la colocó en el suelo. «¡Come!», ordenó Elías. La mayoría de los perros hambrientos habrían inhalado la comida y se habrían ahogado con las prisas. Este perro se acercó al cuenco lentamente. Tomó un bocado.
Masticó, tragó y levantó la vista para revisar la habitación antes de tomar otra. Comía con una disciplina aterradora, como si esperara que en cualquier momento le quitaran la comida, o como si bajar la guardia para comer fuera un error táctico. «Necesitas un nombre», dijo Elías, apoyándose en el mostrador, observando al animal. «No puedo seguir llamándote Lote 73. Estudió los anchos hombros del perro, la forma en que soportaba el peso de sus cicatrices y la hostilidad de su nuevo entorno sin ceder. Parecía como si llevara el cielo a la espalda. Solo. Atlas, dijo Elías en voz baja. Te llamaremos Atlas. El perro dejó de comer. Miró a Elías, su oreja buena gira hacia adelante. Atlas, repitió Elías. El perro terminó su plato, lo lamió hasta dejarlo limpio y caminó a Elías. No pidió una mascota. Simplemente se sentó al lado de los pies de Elías, de cara a la puerta. Cuando cayó la noche, el viento arreció, aullando alrededor de los aleros de la vieja casa. Se retiró temprano a su habitación, evitando a su padre. Elías apagó las luces y cojeó hasta su dormitorio en planta baja. Puedes dormir en la alfombra junto al fuego. Elías apagó las luces y cojeó hasta su dormitorio en el suelo. Piso. Puedes dormir en la alfombra junto al fuego, le dijo Elías a Atlas, señalando el hogar de la sala de estar. Habitación. Era el lugar más cálido de la casa. Atlas miró la alfombra, luego miró el pasillo que conectaba la habitación de Elías, la habitación de Sara y la puerta principal. Ignoró el cálido fuego. Él entró cojeando en el pasillo y acostarse en la madera dura piso, posicionándose donde tuviera una línea de visión directa hacia los 3 puntos de entrada. Él descansó la barbilla apoyada en las patas y los ojos abiertos. «Haz lo que quieras», murmuró Elías, sintiendo un extraño bulto en su garganta. Elías se puso su camisa de dormir. El dolor en su rodilla palpitaba al mismo tiempo que su latido del corazón. Tomó su medicación, apagó el lámpara y se quedó en la oscuridad. Estaba exhausto, pero el sueño siempre fue un campo de batalla en el que entró. De mala gana. Durante las primeras horas la casa estuvo en silencio. Entonces volvió la jungla. No lo hizo con imágenes. Comenzó con el calor, un calor húmedo y sofocante que presionaba su pecho. Un calor húmedo y sofocante que presionaba su pecho. Luego vino el olor, cordita, vegetación podrida y sangre cobriza. Elías volvía a tener 20 años. Y se movía entre la hierba elefante, con el rifle empapado de sudor. Entrante. El sonido no era un sonido. Fue una onda de presión. El mundo se volvió blanco. El suelo desapareció. Estaba volando. Y luego estaba cayendo. El dolor en su pierna era como una púa candente clavada en el hueso. Estaba volando y luego cayó. El dolor en su pierna era una púa candente clavada en el hueso. Intentó gritar, pero su boca estaba lleno de barro. Estaba solo. La oscuridad se estaba acercando. Ellos estaban llegando. Él podía escuchar los pasos en la hierba. «¡Vuelve!», gritó Elías en el mundo real, con la voz cruda y aterrorizado. «¡Bajar!». Entrante. Se revolvió en las sábanas, agitando los brazos, luchando contra enemigos invisibles. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Latía tan rápido que parecía que iba a estallar. El pánico era un peso físico que le aplastaba los pulmones. No podía respirar. Se estaba ahogando en el recuerdo. «No», sollozó, acurrucándose en posición fetal. Ahogándose en el recuerdo. «No», sollozó, acurrucándose en posición fetal, temblando violentamente. De repente, la puerta se abrió con un chirrido. No hubo ladridos. Un perro normal habría estado ladrando como loco, alimentándose del caos. Pero la habitación permaneció en silencio, salvo por los jadeos entrecortados de Elías. Un peso pesado presionaba el colchón. Los resortes de la cama crujieron. Elías sintió un calor contra su espalda. Entonces, una presión pesada y sólida se movió sobre él. Atlas se subió a la cama, maniobrando su gran cuerpo lleno de cicatrices hasta que estuvo recostado directamente sobre el pecho agitado de Elías. Inmovilizó a Elías, no agresivamente, sino con una fuerza innegable y fundamental. Elías jadeó y abrió los ojos, pero solo vio sombras.
Intentó apartar el peso, su mente todavía medio en la jungla. ¡Bajar! ¡Conseguir! Atlas no se movió. Aumentó la presión, apoyando su barbilla en el hombro de Elias, justo al lado de su oreja. Dejó escapar una larga y profunda exhalación. El sonido fue un retumbar bajo, una vibración que viajó a través del esternón de Elias. Terapia de presión profunda. Era una técnica. El perro de servicio pasó años aprendiendo, pero Atlas lo hizo por instinto, o quizás por recuerdo. Elias se quedó helado. El peso aplastante sobre su pecho reemplazó la presión fantasmal de la explosión. El calor del pelaje del perro sustituyó al barro frío del sueño. La respiración rítmica y lenta del animal contra su cuello obligó a sincronizar su propia respiración errática. Afuera. Afuera. Atlas esperó. Era una estatua en la oscuridad. Él no se quejó. No lamió frenéticamente. Simplemente se mantuvo firme. Mantuvo unido a Elías cuando Elías estaba volando lejos. Poco a poco la jungla retrocedió. El olor a cordita se desvaneció, reemplazado por el olor del perro, antiséptico y polvo. El ruido blanco en los oídos de Elías se calmó, reemplazado por los aullidos del viento fuera de la ventana. Las manos de Elías, que habían sido apretadas en puños listos para golpear, desenrollado lentamente. Su temblor comenzó a disminuir. Levantó una mano temblorosa y hundió los dedos en el áspero pelaje del cuello del perro. «Atlas», susurró Elías con la voz entrecortada. Atlas levantó ligeramente la cabeza. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, Elías vio el ojo ámbar del perro observándolo. Allí no había ningún juicio, solo vigilancia. Ojo ámbar mirándolo. Allí no había ningún juicio, solo vigilancia. Atlas Tinky se inclinó hacia adelante y le dio una única y deliberada lamida a la lágrima que recorría la mejilla de Elías hasta su oreja. Fue un gesto de infinita ternura por parte de una criatura que parecía un monstruo. Elías dejó escapar un suspiro que sentía como si hubiera estado conteniendo desde 1968. Envolvió su brazo alrededor el cuello del perro, acercándolo. «Te tengo», susurró Elías en la piel. «Te entendí». Pero supo, cuando el perro volvió a colocar su cabeza sobre el corazón de Elías, que lo tenía al revés. «Bienvenido a casa, Marine», murmuró Elías, cerrando los ojos. El terror finalmente dio paso a un sueño sin sueños. La llegada de la señora Evelyn St. James fue menos una visita y más una táctica. Despliegue. Un elegante SUV negro de alquiler representaba una visita y más bien un despliegue táctico. Un elegante SUV negro de alquiler crujía el camino de grava de Silver Creek Ranch, luciendo completamente fuera de lugar, con el telón de fondo de pintura descascarada y postes de cerca oxidados. Sara había estado frenética desde el amanecer. Había fregado la cabaña de invitados hasta dejarle los nudillos en carne viva. Dispuso ramas frescas de pino sobre la repisa de la chimenea y prácticamente vibró con energía nerviosa. La señora Evelyn fue su primera reserva en 3 meses. Una viuda adinerada de el Upper East Side de Manhattan busca una desintoxicación digital rústica. Para Sara, ella no era solo una invitada. Ella era el pago de la hipoteca. Elías estaba en el porche, con Atlas pisándole los talones. El perro había engordado un poco en la semana posterior a la subasta, aunque su abrigo seguía siendo un mosaico de cicatrices y recrecimiento. Se sentó con esa peculiar postura inclinada. Favoreciendo su mala cadera, sus ojos ámbar se fijaron en el vehículo que se acercaba. La puerta del todoterreno se abrió y salió una mujer. Evelyn St. James tenía alrededor de 100 años, aunque lo combatió con cremas caras y una postura rígida. Llevaba un abrigo de cachemira del color crema intenso y botas de cuero impecables que Barro nunca visto y gafas de sol de gran tamaño que ocultaban la mitad de su rostro. Ella era hermosa en un frágil estilo porcelana, como una taza de té que podría romperse si la habitación se volviera demasiado ruidosa. «Bienvenido a Silver Creek», dijo Sara, dando un paso adelante con una sonrisa practicada y desesperada. «Nos sentimos muy honrados de tenerte». Evelyn no respondió de inmediato. Respiró profundamente el aire fino y frío de la montaña y se ajustó el pañuelo de seda. Entonces vio a Atlas. La reacción fue visceral.
Evelyn jadeó, una fuerte inhalación de aire que sonó como papel rasgándose. Ella retrocedió contra la puerta del coche, apretándose la garganta con la mano enguantada. «¿Qué es eso?», susurró, con la voz temblorosa. Atlas, sintiendo el repentino aumento de tensión, aguzó el oído hacia adelante. No gruñó, pero intensificó su mirada. Su cuerpo se puso rígido. Para él, el miedo extremo se parecía mucho a la preparación para un ataque. «Es solo Atlas», dijo Sara rápidamente, lanzando una mirada suplicante a su padre. «Es inofensivo. Él es nuestra mascota». «Parece un monstruo», dijo Evelyn, con el rostro pálido. Tengo una condición. Sinofobia. No puedo estar cerca de perros, especialmente uno que se parezca a ese. Por favor, tienes que alejarlo de mí». Elías sintió un gruñido protector subir desde su garganta, pero se lo tragó. Vio la desesperación en los ojos de Sara. «Lo llevaré al cuarto de arreos, señora», dijo Elías, con voz tranquila. «Él no te molestará». Tocó el cuello de Atlas. «Vamos, Marín, retírate». Atlas vaciló. Miró a Evelyn y le tembló la nariz. Él era oliendo algo que Elías no podía, la agudeza química del cortisol puro y sin adulterar. La mujer olía como si tuviera un ataque de pánico andante. En su vida anterior, ese olor significaba civil. En apuros, significaba proteger. Pero la orden había sido dada. Con un profundo suspiro, Atlas se giró y cojeó junto a Elías hacia el granero. «Lo siento, muchacho», murmuró Elías mientras conducía al perro al cuarto de arreos. Un pequeño espacio cerrado que olía a jabón de silla y a cuero. «Es solo por unos días. Ella está pagando la factura de la luz». Cerró la pesada puerta de madera. A través del hueco entre las tablas, vio a Atlas sentarse. Su única oreja buena giraba hacia la casa. Sus ojos color ámbar oscuros por la preocupación. El encarcelamiento no lo insultó. Estaba preocupado por eso. Sabía que el perímetro estaba ahora comprometido. La tarde avanzaba y el cielo adquiría el color de una ciruela magullada. Evelyn se instaló en la cabaña de invitados, pero el silencio de las montañas, que ella había pagado así mucho que encontrar, comenzó a presionarla. En Nueva York el silencio no existía. Siempre estuvo el zumbido del tráfico, el silbido del radiador, la vida de la ciudad. Aquí el silencio era absoluto. Fue vasto e indiferente. Amplificó los pensamientos de los que había estado huyendo desde la muerte de su marido. Hace 2 años, necesitando escapar del ruido de su propia cabeza, Evelyn se puso el abrigo y salió a caminar. Sara había dejado un mapa sobre la mesa, marcando un suave circuito a través del bosque de pinos detrás de la cabaña. «Solo un corto paseo», murmuró Evelyn para sí misma. «Solo respira». Entró en la línea de árboles. El aire era fresco y olía a agujas de pino y a tierra húmeda. Durante los primeros 20 minutos, todo fue tranquilo, con olor a agujas de pino y tierra húmeda. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo en paz, pero a medida que se adentró más, la luz empezó a fallar. Las sombras de los pinos ponderosas se extendían como largos dedos negros. Se giró para regresar, pero el sendero, cubierto de agujas recién caídas, parecía idéntico en ambas direcciones. Giró a la izquierda, pensando que era por donde había venido, y luego a la derecha. 10 minutos después, el rastro desapareció por completo. «Está bien», susurró Evelyn, y su corazón empezó a latir contra sus costillas, como una polilla atrapada. «Vale, no seas tonto, solo date la vuelta». Ella giró en círculo. Todos los árboles parecían iguales. Las montañas, generalmente un punto de referencia, estaban oscurecidos por el denso dosel. El silencio cambió. No fue pacífico más. Fue depredador. Una ramita se rompió en algún lugar a su izquierda. Oh, el pensamiento la paralizó. Lobo. León de montaña. Su respiración se aceleró. Los bordes de su visión comenzaron a desdibujarse. Esto fue todo. El familiar y aterrador descenso. Su pecho se contrajo como si una banda de hierro invisible estuviera siendo apretado por una mano gigante. Sus piernas perdieron su solidez y se convirtieron en agua. ¡Ayuda!, ella trató de gritar, pero salió como un chillido. Tropezó. Su costosa bota se enganchó en una raíz y cayó.
con fuerza sobre la tierra helada. El impacto la dejó sin aliento. Ella retrocedió, presionándose la espalda contra la áspera corteza de un pino, agarrándose el pecho. Ella no podía respirar. El aire era demasiado delgado. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Ella iba a morir aquí, sola en la tierra, vistiendo un abrigo de cachemira. Grieta. Otro sonido, esta vez más cercano, pesadas patas crujiendo sobre agujas secas. Evelyn cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas se le escaparon, y se congelaron en sus mejillas. Se hizo un ovillo, esperando los dientes. Pero los dientes no salieron. En cambio, escuchó un sonido, ni un gruñido, ni un ladrido. Fue un gemido bajo y gutural, un sonido de preocupación. Evelyn abrió los ojos. A 3 metros de distancia, emergiendo de las sombras como un fantasma. Era el monstruo, el perro feo, y con cicatrices del camino de entrada. Evelyn gritó, un sonido entrecortado y ahogado. Sacó las piernas, intentando empujarse hacia la corteza del árbol. «Vete, vete». Atlas se detuvo al instante. Había mordido la correa de cuero de la puerta del cuarto de aperos hacía una hora, para no escapar, sino porque había rastreado el olor de la angustia en el viento. Había encontrado su rastro fácilmente. Ahora, al ver al aterrador objetivo en pleno colapso, Atlas volvió a su entrenamiento. Él sabía que el perro parado es una amenaza. Domina un perro de pie. Lenta y deliberadamente, Atlas bajó su cuerpo. Cayó sobre sus codos delanteros, luego su barriga. Apoyó la barbilla en el suelo. Se hizo más pequeño, más bajo que ella, el transformado de lobo en alfombra. Él no la miró fijamente. El contacto visual es agresión. Él miró ligeramente hacia un lado, con las orejas pegadas al cráneo en una postura sumisa y no amenazante. Aplanado contra su cráneo en una postura sumisa y no amenazante. Dejó escapar una suave bocanada de aire. «Estoy aquí. Soy pequeño. Estás a salvo». Evelyn lo miró fijamente, con el pecho agitado. No estaba atacando. Él estaba haciendo una reverencia. ¿Qué quieres? Ella jadeó. Atlas comenzó a gatear. No se puso de pie. Se arrastró hacia adelante boca abajo, centímetro a centímetro, como un soldado bajo alambre de púas. Él se movió lentamente, dándole tiempo a objetar. Cuando estuvo al alcance de la mano, se detuvo. Podía oler la sal de sus lágrimas. Podía oír el aleteo del colibrí en su corazón. Extendió el cuello lentamente y apoyó su pesada y cuadrada cabeza en la punta de su bota. Dejó escapar un largo y pesado suspiro. Su cuerpo se relajó completamente contra el suelo. El peso de su cabeza sobre el pie de ella lo estaba castigando. Fue real. Era una atadura para el mundo físico cuando su mente flotaba en el terror. Evelyn miró las cicatrices en su cara. De cerca, no daban miedo. Eran solo marcas de dolor, como las líneas de su propio rostro ocultas bajo el maquillaje. Le faltaba pelo. Él era roto. Era imperfecto. Y él se quedaba. Su mano, temblando violentamente, se estiró. Ella no lo hizo saber por qué lo hizo. Tal vez porque era el único ser vivo en el universo que no espera que ella sea fuerte. Sus dedos tocaron el áspero pelaje entre sus orejas. Atlas no se inmutó. Él empujó hacia su tacto, una presión sólida y cálida. La presa se rompió. Evelyn St. James, la mujer que nunca lloró en público, quien ocultaba su dolor detrás de unas gafas de sol de diseñador, se desplomó hacia adelante. Enterró la cara en la gruesa y áspera garganta del perro y sollozó. Lloró por su marido, por su soledad, por el terror del bosque y por el puro alivio de no estar solo. Atlas lo tomó. Se sentó lentamente, moviéndose con cuidado para no asustarla, y apoyó su peso contra su hombro. Él permaneció en guardia ante su dolor, sus ojos explorando el bosque cada vez más oscuro, desafiando cualquier cosa que la perturbara. Una hora más tarde, Elías los encontró. Había estado frenético, buscando los senderos con una linterna, Sara llorando en la cabaña. Cuando su rayo atravesó la oscuridad, se detuvo, muerto. Evelyn estaba sentada al pie del árbol. Su costoso abrigo estaba cubierto de agujas de pino. El rímel le corría por la cara, y ella estaba abrazando a Atlas.
Sus brazos estaban envueltos alrededor el cuello del perro, su cara presionada contra su hombro lleno de cicatrices. Atlas miró a Elias, parpadeando contra la luz. Meneó la cola una vez, golpe contra el suelo. Objetivo asegurado. Jefe. Señora St. James, llamó Elías en voz baja. Evelyn miró hacia arriba. Ya no parecía frágil, parecía cansada, desordenada y viva. Frágil ya. Parecía cansada, desordenada y viva. Él me encontró, dijo con voz ronca. Le dio unas palmaditas en el flanco a Atlas. Tu monstruo me encontró. Elías sonrió, con una grieta en su rostro curtido. Tiene la costumbre de hacer eso, señora. Tiene una buena brújula. Elías ayudó a Evelyn a ponerse de pie. Ella estaba inestable, pero rechazó su brazo. En cambio, apoyó su mano sobre la cruz de Atlas. El perro naturalmente se preparó, tomando su peso, convirtiéndose en una muleta viviente. ¿Puede regresar conmigo?, preguntó Evelyn, mirando al perro. Creo que insisten en ello, respondió Elías. Mientras caminaban de regreso hacia las luces de la cabaña, el viento amainó. El bosque ya no parecía tan oscuro. Evelyn caminaba cojeando y Atlas caminaba cojeando, y juntos encontraron un ritmo que funcionó. Sara estaba esperando en el porche, pálida como una sábana. ¡Ay, Dios mío! Evelyn, lo siento mucho. Vi que el pestillo estaba roto y pensé que el perro podría haber... ¡Oh, Dios! ¿Te hizo daño? Evelyn se detuvo al pie de las escaleras. Miró a Sara y luego al perro de 3 patas con cicatrices apoyado contra ella. ¡Muslo! ¿Me lastimaste? Evelyn se burló y se secó una mancha de suciedad de la mejilla. Querida, este perro es el único caballero en toda esta montaña. Miró a Elías. Elías asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Entendido, señora. Atlas, guardia. Atlas miró a Elías, luego a Evelyn, se sentó a sus pies, de espaldas a ella, de cara a la oscuridad. Estaba de servicio. Las noticias en el valle de Bitterroot viajaron más rápido que un incendio forestal en agosto. Siguiendo la partida de Evelyn St. James, después de haber dejado una reseña entusiasta en un foro de viajes de alto nivel llamando Silver Creek, un santuario para los destrozados, el teléfono empezó a sonar. No fue un diluvio, pero fue un goteo constante. El sonido de la esperanza regresando al rancho inactivo. A principios de diciembre, la nieve había se asentaron en una capa crujiente permanente sobre el fondo del valle. El rancho ya no era un pueblo fantasma. Los fines de semana, las parejas de Missoula conducían, bajaron para ver los caballos, y las familias vinieron a comprar leña y mantequilla de manzana casera de Sara. Atlas también estaba cambiando. La criatura demacrada que había salido del lote de subasta ya no estaba. En su lugar había un animal de sustancia. Gracias al estricto régimen de Elías de estofado de venado rico en proteínas y huevos crudos, las costillas de Atlas ya no eran visibles a través de su piel. Su pelaje, otrora un desastre de sarna y calvicie manchas, se estaba rellenando. Era espeso y áspero, una mezcla de marta y negro que parecía tormenta nubes acumulándose. Las cicatrices todavía estaban allí, la quemadura irregular en el costado, la muesca que faltaba en la oreja, pero ya no parecían heridas. Parecían metales. Sara se sintió atraída por él, a pesar de su persistente escepticismo. Era una mujer de números y lógica. Y la lógica le decía que un perro de 12 años tener una mala cadera era una desventaja, no una ventaja. Sin embargo, no podía negar la presencia que él tenía. Un martes por la tarde, Sara estaba sentada en los escalones del porche con un kit de aseo personal. Elías estaba arreglando una valla y Atlas estaba fuera de servicio, tumbado bajo el sol invernal. «Muy bien, viejo», murmuró Sara, abriendo un frasco de bálsamo medicinal. «Miremos esas orejas. Están secos como pergamino». Atlas levantó la cabeza. No movió la cola, pero tampoco se apartó. Toleró el toque de Sara con estoica paciencia, mientras sus ojos color ámbar observaban un halcón que volaba sobre sus cabezas. Sara aplicó el bálsamo en la piel correosa de su oreja buena. Fue una tarea íntima, de esas que unen la brecha entre dueño y animal. Mientras masajeaba la base de la oreja, notó algo debajo la pelusa recién nacida en la solapa interior. Era tinta, azul verdosa y descolorida.
pero inconfundible. Ella frunció el ceño e inclinó suavemente la cabeza de él para captar la luz. Se apartó el pelo hacia atrás con el pulgar, para captar la luz. Se apartó el pelo hacia atrás con el pulgar. L31 Púa. Era un tatuaje, un número de serie. Sara se sentó sobre sus talones, con el frasco de bálsamo olvidado en la mano. Ella miró fijamente al perro. No era solo un callejero. No era solo un fenómeno de una fábrica de cachorros. L31N, susurró. La oreja de Atlas se agitó ante el sonido, pero permaneció quieto. Cuando Elías regresó esa noche, quitándose la nieve de las botas, Sara estaba esperando en la cocina. Tenía su computadora portátil abierta. «Papá», dijo en voz baja. «¿Sabías?» «¿Sabes qué?», preguntó Elías, colgando su chaqueta junto a la puerta. «Atlas tiene un tatuaje en la oreja, L31 Púa». Giró la pantalla del portátil hacia él. «Lo busqué. Ese es un formato militar. Designación de perro de trabajo». Elías se detuvo. Miró al perro que dormía junto a la estufa de leña. No pareció sorprendido. Parecía validado. «Me lo imaginé», dijo Elías con brusquedad. «Se mueve como un marine. Limpia las habitaciones. Mira 6, eso no se aprende a perseguir pelotas de tenis». «Pero papá», presionó Sara. «Si era militar, ¿cómo acabó en una subasta de incautación? ¿Por qué el cuerpo no se hizo cargo de él?» Elías se sirvió una taza de café. Su mano temblaba ligeramente. «Los sistemas fallan, Sara. El papeleo se pierde, las bases se cierran o tal vez se lastimó. Fue arrastrado y terminó con un manejador que, me importa un carajo. Les pasa a los hombres y les pasa a los perros». Miró a Atlas con una profunda tristeza. Sirvió a su país, fue criticado por sus problemas y desechado como basura. Sara miró al perro con nuevos ojos. La cojera no era solo artritis, fue una lesión de servicio. El silencio no era solo personalidad, fue entrenamiento. Un nuevo respeto floreció en su pecho, en guerra con sus preocupaciones prácticas. «Es un héroe», pensó, «pero los héroes se cansan. ¿Realmente puede protegernos si pasa algo?» La respuesta llegó 3 días después. Era sábado, y el rancho estaba más ocupado que de costumbre. Una familia de Seattle, los Miller, había reservado un paseo por el sendero. Eran gente agradable, gente de ciudad, que llevaban botas de vaquero nuevas que chirriaban al caminar. Tenían un hijo, Timmy, una bola de energía cinética de 7 años que parecía decidido a tocar todo lo que se suponía que no debía tocar. «Timmy, mantente alejado de la valla», gritó su madre, distraída ajustando su silla. «Lo soy», gritó Timmy, inmediatamente corriendo hacia el corral de demolición. En el corral redondo, Elías estaba trabajando con un caballo nuevo. Su nombre era Whisky, un potro cuarto de milla de 3 años. Whisky no era malo, pero era verde. Estaba espeluznante, reactivo y todavía averiguaba dónde estaban sus pies. Tenía 1000 kilos de músculo nervioso. Elías estaba en el centro del corral, sosteniendo una línea de estocada, hablando suavemente con el potro. Atlas estaba fuera del corral, tirado en el suelo cerca de la puerta. No estaba durmiendo. Tenía la cabeza erguida y sus ojos seguían al niño, Timmy, que se movía de un lado a otro como un perturbado. Avispón, Sara estaba junto al cobertizo de arreos, organizando las bridas, manteniendo un ojo en los clientes y otro en la lección. «Mira al caballo», chilló Timmy. El niño vio un hueco en los rieles de madera del corral redondo. Era pequeño, lo suficientemente grande como para que un niño pudiera pasar. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Timmy trepó a la barandilla inferior y se inclinó hacia el interior del corral, agitando una manopla azul brillante. «¡Toma, Pony, Pony!», gritó Timmy. El movimiento repentino y el destello de color azul en la visión periférica de Whisky desencadenaron una huida. Respuesta. El potro entró en pánico. Él no se escapó. Él explotó. Whisky se alzó, con los cascos delanteros cortando el aire, un relincho agudo que atravesó la fría tarde. Él giró sobre su espalda piernas, sus cuartos traseros azotándose, directamente hacia la barandilla donde Timmy estaba inclinado. «Timmy, no», gritó la madre. Elías se abalanzó para agarrar el cabestro del caballo.
pero su rodilla mala se dobló en la arena profunda. Él cayó. ¡Volver!, rugió Elías. Timmy se quedó helado. Miró hacia la pared de músculos marrones y zapatos de hierro que estaba a punto de aplastarlo contra la cerca. El potro salió a patadas, un macho que podría romperle las costillas a un hombre adulto. El tiempo pareció ralentizarse. Sara dejó caer la brida que sostenía y abrió la boca en un grito silencioso. Estaba demasiado lejos. Elías estaba en el suelo. Los padres quedaron helados de horror. Pero el soldado silencioso ya se estaba moviendo. Atlas no ladró. Ladrando desperdiciaba el aliento. Los ladridos eran para advertir, y el tiempo de advertir había terminado. Se lanzó desde su estay con una velocidad que desafiaba su edad, y su cadera destrozada. Era una mancha negra y marta, un misil que buscaba un rumbo de intercepción. No atacó al caballo. Atacó al niño. Así como el Colt. Los cascos atacaron. Atlas golpeó a Timmy en el pecho con su hombro. Fue una decisión calculada y contundente. Cheque. El impacto levantó al niño de 7 años y lo arrojó hacia atrás, fuera del hueco, y sobre la hierba helada fuera del corral. Grieta. Los cascos de whisky se estrellaron contra la barandilla de madera, exactamente donde había estado la cabeza de Timmy, una fracción de un segundo antes. La madera se astilló con el sonido de un disparo. Atlas no se detuvo. Aterrizó dentro del corral entre el niño aterrorizado y el caballo que se debatía. Se dio la vuelta y plantó los pies. En la arena se le erizó el pelo, convirtiéndolo en una cresta irregular de furia. Bajó la cabeza, mostrando dientes que eran amarillentas pero afiladas como el cristal, y luego lo dejó salir. Un rugido. No fue un ladrido. Fue un primitivo, un gruñido estremecedor en el pecho que sonó como placas tectónicas chocando entre sí. Era la voz de un depredador que se había enfrentado a cosas mucho más aterradoras que un potro espeluznante. Whisky, los ojos en blanco con pánico. Se quedó paralizado. El caballo se revolvió hacia atrás, resoplando, intimidado por la pura intensidad de la criatura que se mantenía firme. Atlas no avanzó. Mantuvo la línea. Creó un muro de presión que decía: «Pasa a través de mí para llegar a la manada. Atlas, espera». Elías gritó, poniéndose de pie, agarrando la línea de estocada para controlar al caballo. Atlas aguantó. No persiguió al caballo. Se quedó quieto como una estatua, con el pecho agitado, vigilando el pollino hasta que Elías lo tuvo acomodado. Fuera del corral, Timmy estaba llorando, asustado pero ileso, salvo por un ego magullado y una chaqueta sucia. Su madre estaba de rodillas, agarrando él, sollozando histéricamente. Sara corrió hacia su corazón, martillaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró al chico y luego miró. A través del riel roto. Atlas estaba cojeando ahora. La explosión de movimiento le había costado. Levantó la pierna trasera mala, temblando ligeramente, pero miró a Sara, sus ojos ambarinos tranquilos y claro. Amenaza neutralizada. Sector despejado. Sara sintió lágrimas. Le pinchan los ojos, no por miedo, sino por una repentina y abrumadora oleada de vergüenza. Ella lo había llamado un responsabilidad. Ella lo había llamado veterinario. Factura. Abrió la puerta y entró en el corral. Ella ignoró al caballo. Fue directamente hacia el perro. Se arrodilló en el suelo, a pesar de estar limpia. Vaqueros. Envolvió sus brazos alrededor de los de Atlas. Cuello grueso, enterrando su rostro en su pelaje áspero. Olía a polvo, a sudor de caballo y a coraje. «Lo siento», le susurró ferozmente al oído. «Lamento mucho haber dudado de ti». Atlas inclinó su peso contra ella, dejando escapar un profundo suspiro. Le lamió un lado de la cara una vez, con una lija áspera afirmación. Elías dirigió la calmada cara de caballo una vez, una afirmación áspera y de papel de lija. Elías se llevó al calmado caballo y miró a su hija y su perro. Se secó el sudor de la frente. Sus manos todavía temblaban por la adrenalina. «Te lo dije», gritó Elías, su voz áspera por la emoción. «Él no es una mascota, Sara. Es un socio». Sara miró hacia arriba, con la mano apoyada en el tatuaje en la oreja de Atlas. «L3 Wintine». «No», dijo ella, su voz firme. «Él es familia». Enero en Montana no era una temporada. Fue un asedio.
La nieve se acumulaba contra las puertas del granero en montones que se convertían en hielo durante la noche, y el viento traía un frío cortante que se abría paso a través de la lana más gruesa. Pero el frío afuera no era nada comparado con la escarcha que entró en Silver Creek Ranch, en la parte trasera del departamento del sheriff. Crucero. El coche se detuvo bruscamente y se abrió la puerta trasera. De él salió Leo Vance. Él tenía 16 años, pero tenía el ceño fruncido propio de un hombre que cumple cadena perpetua. Él era delgado, nadando con una sudadera con capucha negra que era 2 tallas más grande, sus manos hundidas en los bolsillos, como si estuviera tratando de esconderlas del mundo. Su cabello era una maraña desgreñada de color marrón oscuro, que caía sobre unos ojos que eran agudos e inteligente, y rebosante de una volátil mezcla de rabia y vergüenza. Leo no era un criminal, en realidad no. Era un chico del sistema. Hogares de acogida, absentismo escolar, pequeños robos, el currículum de un niño que busca límites rompiéndolos. Su última infracción, destrozar una tienda. Lo había llevado aquí. Servicio comunitario ordenado por la corte. Elías estaba en el porche, apoyado en su bastón. Atlas estaba sentado a su lado, un centinela silencioso envuelto en su abrigo de invierno. «Este es él», dijo el agente, entregándole a Elías un portapapeles. «Buena suerte, señor Thorne. Tiene boca encima». Leo miró hacia la granja, luego a Elías y finalmente a Atlas. Él se burló, un reflejo de defensa. «Bonito lugar», murmuró Leo, su voz llena de sarcismo. «Y lindo perro». «¿Qué pasó?» «¿Lo encontraste en un contenedor de basura?» Elías no parpadeó. Firmó el documento y se lo devolvió al diputado. «Me encontró», corrigió Elías con calma. «Su nombre es Atlas, y tú serás su ordenanza». ¿Su qué?, Leo se burló. «Su ordenanza», repitió Elías. «Limpias su corral, le cambias la ropa de cama, lo cepillas y le aplicas su ungüento. Cada día, si contrae una infección, o si tiene una estera en el pelaje, no le firmas las horas». Leo miró fijamente al perro. Atlas le devolvió la mirada. El perro no gruñó ante la hostilidad del niño. Simplemente lo observó con curiosidad indiferente, como un científico que estudia una reacción química volátil. «Parece un perro franquendo», escupió Leo, pateando un coágulo de hielo. «No voy a tocar esa cosa. Luego podrá explicarle al juez por qué violó su libertad condicional», dijo Elías, volviéndose hacia la casa. «Barnes empieza en 600 euros. No llegues tarde. La primera semana fue una guerra de desgaste». Leo trabajaba con el entusiasmo de un prisionero encadenado. Golpeó cubos, arrojó fardos de heno con violencia innecesaria, y murmuró maldiciones en voz baja que habrían hecho sonrojar a un marinero. Odiaba el frío. Odiaba el olor a estiércol. Pero sobre todo odiaba al perro. Atlas representaba todo lo que Leo despreciaba: la autoridad, disciplina y fealdad. Todas las tardes, dentro del cuarto de aperos climatizado, se llevaba a cabo el ritual. Elías estaba sentado en un rincón, puliendo las bridas y supervisando en silencio. Leo se sentó en un taburete, armado con un cepillo de aseo y un frasco de bálsamo curativo. «Quédate quieto, perro feo», refunfuñó Leo, arrastrando el cepillo o el pelaje grueso del cuello de Atlas. Atlas estaba escultural. Toleró las manos ásperas e inexpertas del niño. Cuando Leo tiró demasiado fuerte de un enredo, Atlas no se rompió. Simplemente cambió su peso y dejó escapar una exhalación brusca por la nariz. Una advertencia, pero paciente. «¿Por qué no ladra?», Leo preguntó un día, frustrado por el silencio del perro. «Está roto». «No está roto», dijo Elías, sin levantar la vista. «Su trabajo es profesional. Guarda su voz para cuando sea necesario». Leo puso los ojos en blanco. Él se puso una gota del bálsamo medicado en sus dedos para tratar el tejido cicatricial en el flanco de Atlas, la marca de quemadura de la explosión de hace años. Cuando los dedos de Leo tocaron la piel retorcida y sin pelo, se detuvo. La piel estaba áspera, marcada por crestas de antiguo dolor. Se sintió duro. «¿Qué le pasó?», preguntó Leo. Su voz perdió el tono por una fracción de segundo. «Guerra», dijo Elías. Recibió un golpe por su manejador.
Leo miró la cicatriz, luego sus propios nudillos, que estaban llenos de costras y magullados por haber golpeado una pared la semana anterior. Miró la cara del perro. Atlas lo estaba mirando, no con la lástima que Leo odiaba, pero con un reconocimiento tranquilo. «Estúpido», murmuró Leo, limpiándose la mano con un trapo. «Herirse por alguien más. Mira dónde lo llevó. Dormir en un granero en medio de la nada. Está durmiendo en una casa», dijo Elías en voz baja. «Y él está vivo. Eso cuenta para algo». Durante las 2 semanas siguientes, se produjo un cambio sutil. Leo dejó de golpear los cubos. El cepillado se convirtió menos en una tarea ardua y más en una meditación rítmica. Leo empezó a hablar con el perro cuando Elías no estaba. «¿Crees que eres duro, eh?», Leo susurraría, asintiendo con la cabeza desde la cola de Atlas. «Apuesto a que no podrías aguantar ni un día en mi hogar grupal. Te comerían vivo, Paches». Atlas se apoyaría en la pierna del chico, una presión pesada y sólida. Aceptó los insultos porque escuchó el tono debajo de ellos, la soledad de un animal de carga que había sido separado de la manada. El martes de la 3ª semana empezó como cualquier otro, gris y frío. Pero a las 14, sonó el teléfono de la oficina del granero. Sara respondió. Elías la miró por la ventana. Vio su rostro palidecer. Colgó y caminó hacia el pasillo donde Leo estaba barriendo. «Leo», dijo Sara, con la voz ligeramente temblorosa. «Esa era tu trabajadora social». Leo se quedó helado, agarrando el mango de la escoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué? ¿Encontraron una nueva acogida? ¿Me estoy mudando otra vez?» Sara respiró hondo. «Es tu madre, Leo. Hubo un incidente en el centro penitenciario, una sobredosis. Ella no tuvo que terminar». El silencio que se estrelló contra el granero era más fuerte que cualquier grito. Leo permaneció allí durante 5 segundos, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Su madre había sido una adicta, ausente y caótica, pero ella era el único vínculo que le quedaba para sentir de origen. Ella era la herida abierta que había estado intentando cerrar toda su vida. ¿León? Sara dio un paso adelante. La presa se rompió. Leo no lloró. Él explotó. Con un rugido gutural agitó la escoba como si fuera un bate de béisbol, estrellándolo contra un pilar de soporte de madera. El mango se partió en 2. «No», gritó, el sonido saliendo de su garganta áspero y sangriento. «¡No, no!». Agarró un cubo de metal y lo arrojó al otro lado del granero. Golpeó contra los puestos, asustando a los caballos. Derribó una pila de contenedores de granos, haciendo que la avena cayera en cascada por el suelo. Suelo como lluvia amarilla. Sara retrocedió, asustada. Elías salió de la oficina. Intentó intervenir, pero se detuvo. Él conocía esa rabia. Sabía que no se podía sofocar un fuego tan intenso. Había que dejar que se quemara. Leo irrumpió el cobertizo de herramientas en la parte trasera del granero, un pequeño espacio cerrado lleno de llaves inglesas, palas y vieja táctica. Los sonidos de destrucción que siguieron fueron aterradores. Los estantes fueron arrancados de las paredes, frascos de clavos hechos añicos contra el cemento. Leo estaba destruyendo el mundo porque el mundo lo había destruido. Estaba gritando maldiciones, gritando a su madre, gritándole a Dios. Elías se acercó a la puerta del cobertizo, listo para contenerlo. El niño sí intentaba lastimarse, pero algo pasó por su pierna. Era Atlas. El perro se movió con una fluidez que contradecía su edad. No ladró. No dudó ante el sonido del choque. Metales. Caminó directamente hacia la tormenta. «Atlas, no», susurró Elías. Pero no ladró. No dudó ante el sonido del metal estrellándose. Caminó directamente hacia el tormenta. «Atlas, no», susurró Elías. Pero no agarró el collar. Dentro del cobertizo, Leo estaba en su de rodillas entre los escombros. Estaba hiperventilando. Su pecho palpitaba. Sus manos sangraban por pequeños cortes. Sostenía una llave pesada, levantada para aplastar un viejo generador. Sintió el movimiento y se dio la vuelta, con la llave levantada. «¡Alto! ¡Fuera!», gritó Leo, con el rostro surcado de sudor y lágrimas.
Vete, perro estúpido. Te mataré. Mataré todo. Atlas no se inmutó. Él no se acobardó. Estaba a 3 pies de distancia entre los vidrios rotos y el aceite derramado. Miró al chico, realmente lo miró. Vio el arma levantada y lo descartó. Dio un paso adelante. «Quédate atrás», sollozó Leo, mientras le temblaba el brazo. La llave bajó unos centímetros. Atlas dio otro paso. Navegó por el campo de escombros con cuidado, sus patas colocándose silenciosamente entre los bordes afilados. Llegó hasta el chico. Leo dejó caer la llave. Eso sonó sordamente el concreto. Leo se desplomó hacia adelante. Su frente golpeó el suelo sucio y sus manos agarraron su propio cabello. ¿Por qué? Él se atragantó. ¿Por qué ella simplemente no? ¿Por qué? Atlas se acercó. Se sentó justo enfrente del niño sollozando. Lentamente, bajó su pesada cabeza hasta que descansó sobre el hombro tembloroso de Leo. Presionó el lado de su cara contra la oreja de Leo. No intentó arreglarlo, no ofreció tópicos. Él simplemente ofreció su presencia. Ofreció el peso de su propio cuerpo y lleno de cicatrices como ancla para un niño a la deriva. Mar adentro. Leo se quedó helado ante el contacto. Sintió el áspero pelaje contra su mejilla. Sintió la firmeza. El rítmico golpeteo del corazón del perro contra su pecho. Fue un ritmo lento y poderoso. Golpe, 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 golpe. La lucha salió de Leo como el agua de un recipiente roto. Se giró y rodeó con sus brazos el grueso cuello del perro. Enterró la cara en el pelaje que olía a pino y almizcle. «Tú tampoco tienes a nadie, ¿eh?» Leo lloró con la voz apagada. «Solo nosotros, cosas rotas». Atlas cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro, apoyando todo su peso en el chico. Él lamió la sal de la mejilla de Leo, un gesto áspero y húmedo de absoluta aceptación. Elías estaba en la puerta, observando la silueta del niño y el perro entre las ruinas del cobertizo de herramientas. Sintió que Sara se acercaba, a su lado con la mano tapándose la boca. Va a estar bien», susurró Elías con voz espesa. «¿León?», preguntó Sara. «Ambos», dijo Elías. «Acaban de encontrar su manada». Febrero llegó no con un susurro, pero con un rugido que sacudió los cimientos mismos del valle Bitterroot. Un susurro, pero con un rugido que sacudió los cimientos mismos del valle Bitterroot. Los meteorólogos de Missoula habían pronosticado un evento invernal significativo, un término clínico que no logró captar la violencia que se avecinaba sobre ellos. Al mediodía, el cielo se había vuelto del color de una ciruela magullada, pesado y bajo. A las 2 en punto, el mundo había sido borrado. Fue un apagón, un cese total de la visibilidad. La nieve no caía. Estaba siendo impulsado horizontalmente por vientos de 40 millas por hora, creando un muro blanco que se tragó vallas, árboles y caminos. Dentro de la masía, las luces. Parpadeó y murió. El zumbido del frigorífico cesó y fue sustituido por el chirrido del viento. Contra el revestimiento. Sara estaba junto a la ventana de la cocina, raspando un círculo de escarcha del cristal con las uñas. Todo lo que podía ver era blanco, un vacío interminable y arremolinado. «Debería haber regresado hace 1 hora», susurró Sara, con voz tensa, con pánico creciente. Elías estaba sentado a la mesa, limpiando una lámpara de queroseno. Sus manos estaban firmes, pero su mandíbula estaba apretada como granito. Tomó el vehículo todoterreno hasta North Ridge. Dijo que quería revisar la cerca antes de que llegara la tormenta. Para demostrar que podía, dijo Sara, alejándose de la ventana, con lágrimas en los ojos, porque cree que tiene que ganarse la vida. Papá tiene 16 años. No conoce North Ridge. No conoce la garganta del diablo. La garganta del diablo era un cañón estrecho y traicionero, donde el viento se canalizaba con fuerza suficiente para derribar a un hombre. Si Leo fue atrapado allí en esto, la radio en el mostrador crujió. «Base, este es Leo». Estoy estático. Un silbido de ruido blanco que reflejaba la tormenta. «Afuera». «León». Sara cogió el auricular. «Leo, entra. León». Nada, solo el viento. Elías se levantó.
Él no lo hizo decir una palabra. Caminó hasta el vestíbulo y comenzó a ponerse su pesado equipo de invierno. Vaberos aislados, una parca que pesaba 10 libras y botas aptas para el Ártico. «No puedes ir», dijo Sara. Su voz se quebró. «Papá, mira tu pierna. No puedes caminar con eso». «Él es mi responsabilidad», dijo Elias, abrochándose el cierre de su abrigo. El ATV probablemente se salió de la pista o se detuvo por el frío. Si lo intenta, si regresa, se congelará en 20 minutos. Si se queda quieto, se congelará en 1 hora. Agarró un rollo de cuerda pesada y una unidad GPS de mano. Comprobó la pantalla. El indicador de batería parpadeó bajo. La savia se agotó el frío, pero era todo lo que tenía. «Voy contigo», dijo Sara, alcanzando su abrigo. «No», ladró Elías. La voz del comando de marines salió a la superficie. «Tú te quedas en la radio. Si él llama, necesitas responder. Si no vuelvo en 2 horas, llama al sheriff, aunque dudo que lo hagan. Puedo conseguir un helicóptero en esto». Elías abrió la puerta. El viento lo golpeó como un golpe físico, un martillo helado que le quitó el aliento de los pulmones. La nieve entró instantáneamente en el vestíbulo. Salió y una sombra se movió a su lado. Atlas. El perro ya estaba en la puerta. Estaba temblando ligeramente, favoreciendo su mala cadera, pero tenía las orejas pegadas a la espalda. El vendaval, y sus ojos estaban fijos en Elías. «¡No!», gritó Elías por encima del viento. «¡Permanecer! Eres demasiado viejo por esto, Marina. ¡Adentro!». Intentó empujar al perro con la rodilla. Atlas se negó a ceder. Plantó los pies y sus garras se clavaron en el felpudo. «Atlas, quédate», volvió a ordenar Elías. «Es un suicidio ahí fuera». Y entonces sucedió. Durante 6 meses, Atlas había sido un fantasma, una sombra silenciosa. Había sufrido dolor, hambre, señor, y confusión sin emitir sonido alguno. Pero ahora, de pie en el umbral del infierno blanco, Atlas abrió la boca. Ladrar. No era la demanda de un premio por parte de una mascota. Fue una detonación. Un solo. Un ladrido atronador que hizo temblar el pecho y que atravesó el viento como un disparo. Era un sonido de autoridad absoluta. Atlas se paró frente a Elías, bloqueando su camino hacia el patio. Él miró. Sus ojos color ámbar ardían con una ferocidad que Elías no había visto desde la guerra. «No vas solo», con una ferocidad que Elías no había visto desde la guerra. «No vas solo. No en esto». Elías miró fijamente al perro. Vio el temblor en las piernas de Atlas, el gris en su hocico, pero también vio la disposición de sus hombros. Este no era un perro pidiendo acompañarnos. Este era un suboficial experimentado, negándose a permitir que su oficial entrara en una emboscada sin respaldo. Elías sintió que se le formaba un nudo en la garganta helada. Él asintió una vez. «¡Prepárate!». Elías sintió que se le formaba un nudo en la garganta helada. Él asintió una vez. «¡Prepárate!», susurró Elías. Agarró una correa larga, una línea de seguimiento de 30 pies, y la sujetó al pesado collar de cuero de Atlas. «Buscad», ordenó Elías, señalando hacia la invisible cresta norte. «Encuentra al chico». Salieron del porche y fueron inmediatamente tragados por la luz blanca. Salieron del porche y fueron inmediatamente tragados por la luz blanca. 10 minutos después, el mundo dejó de existir. No había arriba, ni abajo, ni norte, ni sur. Solo se oían las punzantes agujas de hielo contra la piel expuesta y el aullido del viento. Elías no podía verse sus propios pies. No pudo ver los árboles hasta que estuvo a medio metro de chocar contra ellos. Comprobó el GPS. La pantalla parpadeó. El frío estaba acabando con la pantalla de cristal líquido. La flecha giró salvajemente. El mineral de hierro en las paredes del cañón, combinado con la presión atmosférica de la tormenta, estaba codificando la señal del satélite. «Maldita sea», maldijo Elías, tocando el dispositivo. La pantalla se puso negra. Estaba ciego. El pánico, el viejo enemigo de la jungla, intentó abrirse camino hasta su garganta. En un apagón, el equilibrio falla. Empiezas a caminar en círculos.
Empiezas a alucinar. Mueres de agotamiento a 100 metros de un lugar seguro. Su rodilla mala se atascó por el frío, provocando que una descarga de agonía le subiera por el muslo. Cayó en un abismo que le llegaba hasta la cintura. ¡Atlas!, gritó, pero el viento se llevó el nombre. La cuerda se tensó. A través del remolino de pared, Blanca sintió un tirón constante e insistente. Elías entrecerró los ojos. No podía ver al perro. La cuerda desapareció en la niebla de nieve como un salvavidas arrojado a una nube. Luchó por ponerse de pie, confiando en la tensión del perro. La cuerda desapareció en la niebla nevada como un salvavidas arrojado a una nube. Luchó por ponerse de pie, confiando en la tensión de la cuerda. La cuerda se desplazó hacia la izquierda. Elías lo siguió, paso agonizante. ¡Paso! Siguieron adelante. Elías confiaba completamente en lo táctil. Sensación de la correa de cuero en su mano enguantada. Estaba ciego, lisiado y helado, pero estaba atado a algo que no necesitaba ojos para ver. Atlas estaba trabajando. El perro era un arado. La nieve le llegaba al pecho. Cada paso fue una batalla contra la resistencia. Su cadera mala ardía con un dolor intenso, pero lo apagó. El dolor era información y, en ese momento, esa información era irrelevante para la misión. Hundió la nariz profundamente en la nieve, creando un surco. El aire era una mezcla caótica de olores. Ozono, hielo, pino. Pero debajo de todo, enterrado bajo capas de polvo fresco, era un rastro molecular tenue. El escape de una ATV. El caucho de los neumáticos. Y más débil aún, el olor del chico. Sudor. Desodorante barato. Miedo. Atlas bloqueado en eso. No vio el camino. Lo sintió en el centro olfativo de su cerebro, una sensación vibrante y mapa tridimensional pintado con aroma. Elías volvió a tropezar y chocó contra un trozo de hielo. Cayó con fuerza y el aire abandonó sus pulmones. Se quedó allí por un momento, el frío filtrándose en su interior. Sería tan fácil, solo cierra los ojos. Solo por un minuto. La cuerda se aflojó. Entonces, una nariz húmeda y cálida se hundió en su oreja. Atlas estaba allí. Había retrocedido. Le dio un fuerte codazo a Elías, gimiendo, con un tono agudo y urgente. Sonido. Agarró la manga de Elías entre sus dientes y tiró. ¡Levantarse! ¡Me estoy moviendo!, jadeó Elías, agarrando la gorguera del perro para levantarse. ¡Me mudo, Marina! Llegaron a la boca de la garganta del diablo. El viento aquí era feroz y se canalizaba a través de las paredes de roca con el sonido de un motor a reacción. Elías no podía ver las paredes del cañón, pero sintió el cambio de presión. La nieve era más espesa aquí, arrastrada por el viento. De repente, Atlas se detuvo. La línea se aflojó. Elías subió por la cuerda con las manos hasta que chocó con los cuartos traseros del perro. Atlas estaba sentado. Estaba mirando al vacío, su cuerpo rígido. Luego volvió a ladrar. 3 ladridos agudos y rítmicos. Ladra, ladra, ladra. Elías entrecerró los ojos. No vio nada. Pero luego, sobre el aullido del viento, un sonido regresó. Bocinazo. Un sonido débil y patético. La bocina de una ATV. ¡León!, Elías gritó con voz ronca. Atlas se lanzó hacia adelante. Elías tropezó tras él, medio, arrastrado por el pata de perro. Avanzaron otros 50 metros, luchando contra la gravedad y la nieve. Y entonces, una forma surgió del blanco. El vehículo todoterreno estaba de costado, medio enterrado en un montón de nieve al pie de una pendiente pronunciada. Se había salido del camino, y acurrucados al abrigo de la máquina, envuelto en una lona que ondeaba violentamente al viento, era un pequeño bulto cubierto de nieve. Atlas llegó primero al chico, no saltó sobre él. Inmediatamente empezó a cavar. Sus grandes patas quitaron la nieve con una pala. La lona. Metió la cabeza bajo la lona. Elías cayó de rodillas junto a la máquina. Retiró la lona. Leo estaba acurrucado en una bola fetal, con los labios azules, los ojos entreabiertos y vidriosos. Bola de labios azules, los ojos entreabiertos y vidriosos. Hipotermia. El asesino silencioso. ¡León!,
Elías le dio una palmada en la mejilla al chico. «Leo, mírame». Los ojos de Leo se dirigieron a Elías, luego al perro que se cernía sobre él. «Yo», murmuró Leo. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que las palabras se hicieron trizas. «Arreglé la cerca». Elías sintió una oleada de orgullo y terror, tan fuerte que casi lo destrozó. «Tú lo arreglaste, hijo», gritó Elías. «Ahora vamos a arreglarte». Él miró hacia arriba. La nieve caía con más fuerza. Las huellas que habían dejado ya habían desaparecido. El GPS estaba muerto. Estaban a 3 millas de casa, con un niño hipotérmico, un anciano lisiado y una tormenta que los quería a todos muertos. Elías miró a Atlas. El perro jadeaba y de su boca salía vapor como humo de dragón. Estaba temblando de cansancio y levantaba la pierna trasera del suelo. «Necesitamos una salida, Atlas», susurró Elías, agarrando la cabeza del perro entre sus manos. «Llévanos a casa». Atlas miró a Elías. Miró al chico. «Manos. Llévanos a casa». Atlas miró a Elías. Miró al chico. Volvió la cabeza y olfateó el aire, captando el tenue y fino olor a humo de leña de la chimenea del rancho. A kilómetros de distancia, invisible a los ojos, pero brillando intensamente en el oscuro mapa de su mente. Él se inclinó en el arnés. Volvió a mirar a Elías y soltó un gruñido bajo y retumbante. Seguir. Los vivos. La brújula giró hacia el sur, hacia los dientes de la tormenta, arrastrando su mochila detrás de él. El viento en la garganta del diablo ya no era solo aire, era un peso físico, un río de hielo que intentaba empujarlos de regreso a la profunda oscuridad del cañón. Elías trabajaba con dedos que parecían bloques de madera. Había desplegado el trineo de rescate de emergencia, una lámina de plástico rígido enrollable que llevaba atada a la espalda, y luchó contra el cuerpo inerte de Leo. Aseguró las correas sobre el pecho y las piernas del niño, apretándolos fuerte. Leo estaba inconsciente. Su respiración era superficial y entrecortada, una aterradora, un ruido en su pecho que hablaba de pulmones, llenándose de líquido o frío. «Espera, chico», gruñó Elías, su voz arrebatada por el vendaval. «No renuncies sobre mí, ¿me oyes? Esa es una orden». Se colocó el arnés de remolque alrededor de su propia cintura. Cavó en sus caderas, pesadas e implacables. El trineo, cargado con 140 libras de un adolescente vestido con ropa de invierno mojada, sentado en el polvo profundo como una lápida. Elías miró a Atlas. El perro estaba haciendo guardia, de espaldas al viento. Su pelaje rimaba con escarcha hasta que parecía una estatua tallada en tormenta misma. Ahora estaba temblando violentamente. La adrenalina de la búsqueda se estaba desvaneciendo, reemplazada por la brutal realidad del frío y el dolor en su cadera destrozada. Pero sus ojos estaban claros. Él miró a Elías con una intensidad que quemaba a través del apagón. «Movámonos», susurró Elías. Se inclinó hacia adelante y hundió las botas en la nieve. El trineo no se movió. Rugió, un sonido primario de esfuerzo, y lanzó su peso contra el arnés. El fondo de plástico rompió la tensión superficial de la nieve y el trineo se balanceó hacia adelante 15 centímetros. Luego otros 6. El viaje de regreso fue una pesadilla de la física. Estaban luchando contra la gravedad, la nieve profunda y un viento en contra que soplaba hacia millas por hora. Cada paso fue un peso muerto. Cada metro ganado era una victoria pagada con agonía. Elías contado. 1, 2, 3. Detener. Respirar. 1, 2, 3. Recorrieron un cuarto de milla antes del primera caída. La rodilla mala de Elías, torturada más allá de sus límites, simplemente se dobló. Cayó de cara a la deriva y el arnés lo empujó hacia atrás. Se quedó allí, jadeando, mientras la nieve se derretía. Su rostro febril se sentía sorprendentemente cálido. Se sintió suave. Una somnolencia peligrosa y seductora empezó a invadir los rincones de su mente. Solo por un minuto, la voz en su cabeza susurró: «Solo descansa tus ojos». Una nariz húmeda se hundió con fuerza en su cuello. Elías gimió, golpeando a ciegas. «Déjame en paz», ladró Atlas. Fue un sonido agudo y de percusión justo al lado de su oído.
El perro agarró el cuello de la parca de Elías y tiró, gruñendo desde lo más bajo de su garganta. Elías abrió los ojos. Atlas se cernía sobre él, dejando al descubierto sus rodillas. Estoy despierto. Se movieron de nuevo, otros 100 yardas. La pendiente se hizo más pronunciada. Los pulmones de Elías ardían como si estuviera inhalando vidrios rotos. Su visión comenzó a hacer túneles. El mundo blanco se tornó, gris en los bordes. Él no estaba caminando más. Estaba tropezando, un zombi impulsado solo por el peso aterrador que arrastraba detrás de él. Leo, Sara, el banco, la granja. Todo se confundió. Entonces, el suelo cedió bajo su pie bueno. Se resbaló en una zona de hielo oculta. Elías cayó con fuerza y su cabeza chocó contra una roca escondida bajo la nieve. Las estrellas explotaron en su visión. La oscuridad se precipitó, esta vez no gris, sino negra. Quedó tendido en la nieve y el trineo se deslizó ligeramente hacia atrás, tirándolo hacia abajo. Él no pudo levántate. El tanque estaba vacío. La voluntad estaba allí, profundamente enterrada, pero la máquina estaba rota. Lo siento, susurró Elías en el hielo. Leo, lo siento. El viento aulló, un canto fúnebre para los tres. Ellos. Entonces, la tensión en su cintura cambió. No se aflojó, se apretó. Pero el tirón no fue viniendo detrás de él. Venía de un lado. Elías levantó la cabeza y parpadeó. La ceguera de la nieve. Atlas había dado la vuelta. Había visto caer a su guía. Había visto al hombre rendirse, y el viejo perro de guerra había tomado una decisión. Atlas había cogido la correa auxiliar del trineo, un grueso lazo de nylon destinado a un segundo rescatador, en sus mandíbulas. Él sujetó sus moldeadores de espalda en las correas congeladas. Plantó los pies. Sus garras se clavaron en el hielo, sus ancas temblaron. Con tensión. Él tiró. El trineo se movió una pulgada. Atlas gruñó, un sonido que vino desde lo más profundo de su pecho. Un sonido puro y puro. Desafío puro contra la tormenta. Echó la cabeza hacia atrás y los músculos de su cuello se hincharon. No era lo suficientemente fuerte para tirar del niño solo. Elías no era lo suficientemente fuerte para tirar del niño solo, pero Atlas no estaba intentando hacerlo solo. Estaba esperando. Miró a Elías. No soltó la correa. Gruñó de nuevo, ahogado por el telarañas, sus ojos fijos en los de Elías. Levántate, marino. Nos movemos juntos. El mensaje fue más claro que cualquier lengua hablada. Era el antiguo pacto entre el hombre y la bestia, forjado a fuego y sangre. Era el antiguo pacto entre el hombre y la bestia, forjado a fuego y sangre. Tú lideras, yo te sigo. Tú caes, yo mantengo la línea. Elías sintió que las lágrimas se le helaban en las mejillas. Miró al viejo perro lisiado luchando con todo lo que le quedaba. Atlas estaba sufriendo. Su pierna mala temblaba incontrolablemente, pero no la soltó. Una chispa se encendió en las cenizas del cansancio de Elías. Está bien, dijo Elías con voz áspera. Clavó los dedos en la nieve. Encontró compra. Él empujó, se puso de pie, balanceándose como un borracho. Atlas lo vio levantarse. No soltó la correa, mantuvo la tensión tensa. A las 3, susurró Elías, agarrando la línea principal. 1, 2, 3, arriba. Se apoyaron juntos en el arnés, el viejo y el viejo perro. Encontraron un ritmo, una grotesca y hermosa danza de supervivencia. Elías dio un paso, Atlas tiró. Elías tropezó. Atlas se preparó. Eran 2 engranajes rotos engranando juntos para hacer girar una rueda que era demasiado pesada para cualquiera de ellos solo. Paso, arrastre, paso, arrastre. Buen chico, Elías jadeó. Las palabras formaron un mantra. Buen soldado, buen chico. Atlas no respondió. Él solo mantuvo las mandíbulas fijas en la correa, con la cabeza gacha, abriéndose paso entre los montones de nieve. Cruzaron la cresta. Descendieron la línea de árboles. El viento perdió algunos de sus dientes cuando entraron al refugio del bosque, y entonces a través del remolino de caos blanco, apareció una luz. Un cuadrado amarillo y vacilante. Una ventana. La masía. Verlo casi vio a romperle las rodillas a Elías.
Se acercó tambaleándose y los últimos 50 metros le parecieron 50 millas. Llegaron al porche pasos. La madera estaba resbaladiza por el hielo. Elias se desabrochó el arnés, con los dedos entumecidos e inútiles. No podía subir el trineo por las escaleras. ¡Sara!, intentó gritar, pero su voz era un susurro. Golpeó el puño contra la barandilla. Se desplomó en el último escalón y finalmente se le acabaron las fuerzas. Se sentó allí, jadeando, observando cómo subía y bajaba la lona que cubría a Leo. Atlas no se detuvo. Soltó la correa de sus doloridas mandíbulas. O fue a la puerta a rascarse para que le dejaran entrar. No se acurrucó para calentarse. Subió al trineo. Pasó con cuidado sobre las piernas del niño y recuéstate directamente encima del pecho de Leo. Aplanó su cuerpo, extendiendo su pelaje sobre el núcleo del niño, protegiendo los órganos vitales del viento cortante cuerpo, extendiendo su pelaje sobre el núcleo del niño, protegiendo los órganos vitales, órganos del viento cortante. Metió su nariz en el cuello del niño, transfiriendo cada BTU de calor que su viejo cuerpo podría generar en el niño congelado. Elías miró, con la visión borrosa. El perro actuaba como un manto viviente, una última barrera contra la muerte. La puerta se abrió de golpe. La luz inundó el porche, cegadoramente brillante. Sara estaba allí, una silueta enmarcada en oro. El auricular de la radio todavía lo sostenía en la mano. Ella los vio. El montón de nieve y cadáveres al pie de las escaleras. Su padre, desplomado y con el rostro gris. El trineo. Y el perro, tumbado encima del niño como una gárgola guardiana, mirándola con ojos cansados pero triunfantes. «¡Papá!», gritó Sara, dejando caer la radio. Ella voló escaleras abajo sin abrigo, solo adrenalina. Cayó de rodillas junto al trineo. Arrancó la lona. Leo era pálido, con los labios azules, pero cuando el aire frío lo golpeó, gimió. Alejó la cabeza de la nariz húmeda que estaba presionada contra su cuello. «Está vivo», sollozó Sara, mientras sus manos buscaban el pulso. «Oh Dios, está vivo». Miró a Atlas. El perro no se movió. Mantuvo su peso sobre el niño, temblando tan fuerte que sus dientes chasquearon. «¡Ayúdame!», gruñó Elías, tratando de levantarse. «Mételos adentro». Juntos arrastraron el trineo escaleras arriba hasta el vestíbulo. El calor de la casa los golpeó como un muro físico. Sara se apresuró a cortar las correas que unen a Leo. «¿Llamé a la ambulancia?». Ella jadeó. «Dijeron que las carreteras están intransitables. Tenemos que calentarlo». «¿Mantas? ¿Agua tibia?». Ella miró a su padre. Elías estaba apoyado contra el marco de la puerta, deslizándose lentamente hasta el suelo. «Papá, estoy bien», susurró Elías, aunque sus ojos estaban en blanco. «Atrás. Revisa al perro. Revisa al soldado». Atlas se bajó del trineo una vez que estuvieron dentro. Estaba parado en medio del suelo del vestíbulo, con un charco de agua de deshielo formándose alrededor de sus patas. Piso de la habitación. Un charco de agua derretida formándose alrededor de sus patas. Se tambaleó y agachó la cabeza. Miró a Leo y luego a Elías. Dio un resoplido suave y breve. Misión cumplida. Y luego sus piernas simplemente cedieron. El viejo guerrero se desplomó sobre el linóleo con un ruido sordo. Sus ojos se cerraron. Su costado se agitaba con el esfuerzo de mantener su corazón latiendo. Flanco agitado por el esfuerzo de mantener el corazón latiendo. «¡Atlas!», gritó Sara, dividida entre el niño y el perro. «Solo está cansado», murmuró Elías, arrastrándose por el suelo hacia su amigo. Extendió la mano y la puso sobre el costado mojado del perro. Podía sentir el zumbido de la vida, débil pero testarudo. «Ningún hombre se quedará atrás», susurró Elías en el silencio de la cálida casa. «Ningún hombre se quedará atrás», susurró Elías en el silencio de la cálida casa. «Lo logramos». 5 años es mucho tiempo en la vida de un hombre, pero es una eternidad en la vida de un perro. El verano había regresado al valle de Bitterroot, pero esta vez no trajo el calor desesperado de la sequía. Trajo una calidez dorada y perezosa que se posó sobre los exuberantes pastos verdes del rancho Silver Creek como una bendición. El aire olía a alfalfa, a cuero de silla de montar y al dulce y polvoriento aroma de los álamos.
El cartel en la puerta de entrada decía cambiado. La tabla de madera descascarada en la que alguna vez simplemente se leía Thorn Ranch había desaparecido. En su lugar había un robusto arco de hierro forjado y cedro. El cartel se balanceaba suavemente con la brisa. El Centro Atlas para la curación y la recuperación. Encuentra el camino a casa. Debajo del texto había un logo, simple pero llamativo. La silueta de un pastor alemán con una oreja hecha jirones, haciendo guardia junto a un soldado arrodillado. Leo Vance se puso de pie en el centro de la arena principal. Ahora tenía 21 años y tenía los músculos delgados y fibrosos de un rancho. Mano. La postura enojada y encorvada del niño. Quien una vez había blandido una llave inglesa con rabia, ya no estaba. Estaba erguido y llevaba un polo limpio bordado con el logo del centro. Estaba hablando ante un grupo de 6 veteranos, hombres y mujeres, que portaban el invisible y heridas visibles del conflicto. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros estaban de pie junto a los inquietos energía de hipervigilancia. La confianza es una moneda, dijo Leo, con voz tranquila y firme. No puedes exigirlo, tienes que ganártelo. Y la única manera de ganárselo con un caballo, o un perro, o contigo mismo, es dejar de pelear en la guerra que ya terminó. Elías observaba desde la sombra del porche envolvente ampliado. Se apoyaba en un bastón que en estos días era más un espectáculo que una necesidad. Su cabello se había vuelto completamente blanco, brillando como plata al sol, pero los profundos surcos de tensión en su frente se habían suavizado. «Suena como tú», dijo Sara, saliendo con 2 vasos de té helado. Sara también había cambiado. El borde frenético había desaparecido de sus ojos. Llevaba un vestido de verano en lugar de su habitual armadura de franela pesada. Y había una suavidad en su expresión que hablaba de seguridad. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba viviendo. «Suena mejor que yo», Elías se rió entre dientes, tomando el té. «Tiene más paciencia. Esta historia nos recuerda que todos llevamos cicatrices. Algunas son visibles, como las líneas irregulares en el flanco de Atlas. Otras son invisibles, escondidas en lo más profundo de nuestro corazón, como las heridas que llevaron Elías y Leo. Pero estas marcas no son defectos. Son el mapa de nuestra supervivencia. Son la prueba de que enfrentamos la tormenta y nos mantuvimos en pie. En un mundo que a menudo exige perfección, Atlas nos enseña que la verdadera belleza no se trata de ser impecable. Se trata de presentarse, incluso cuando estás sufriendo. Se trata de amar sin dudar, incluso cuando has sido rechazado. Nunca dejes que nadie te diga que estás destrozado o que no eres deseado. Tus cicatrices son simplemente evidencia de que eres un guerrero, y tu vida es hermosa porque todavía estás aquí para vivirla. Y tu vida es hermosa porque todavía estás aquí para vivirla. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para presionar el botón. Me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fortaleza. No olvides suscribirte y tocar la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas una historia de esperanza y curación. Y ahora, una oración por todos nosotros. Querido Señor, te damos gracias por los leales compañeros que envías a nuestras vidas, para recordarnos tu amor incondicional. Por favor, rodee con sus brazos a todos los que escuchan hoy. Sana nuestras heridas escondidas. Danos el coraje para afrontar nuestras tormentas y ayúdanos a ver la belleza en nuestro propio quebrantamiento. Concédenos la fuerza para seguir caminando hasta encontrar el camino a casa. Si recibes esta bendición, escribe amén en los comentarios a continuación. Dios lo bendiga. Observaron la propiedad. Estaba prosperando. Nuevas cabañas salpicaban la línea de árboles para albergar a los participantes de sus programas intensivos de una semana de duración. El granero había sido completamente renovado y había perros por todas partes. Reformado y por todas partes había perros. El centro se había asociado con una organización de rescate para emparejar perros de trabajo jubilados y casos de refugio no adoptables con humanos que los necesitaban. Fue una caótica y hermosa sinfonía de segundas oportunidades. Estaba mirando los libros esta mañana, dijo Sara, apoyándose en la barandilla. Tenemos reservas completas hasta el próximo octubre. Papá, el préstamo bancario está saldado ayer, reservado completamente hasta el próximo octubre. El préstamo bancario está saldado, papá. A partir de ayer.
Elías asintió lentamente. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Sara se volvió hacia él, con los ojos empañados. Recuerdo el día lo trajiste a casa. Recuerdo haberte gritado. Te dije que costaba demasiado. Le costó mucho, Elías estuvo de acuerdo. $80 era una fortuna en aquel entonces. No, Sara negó con la cabeza. Quiero decir, pensé que era una carga. Pensé que era simplemente otra cosa rota que tendríamos que cargar. Miró la figura que dormía al sol a los pies de Elías. No sabía que iba para llevarnos. A sus pies yacía el patriarca de Silver Creek. Atlas ya era viejo, verdaderamente viejo. Su hocico era completamente blanco, como si lo hubiera sumergido en nieve. Tenía los ojos lechosos con inicios de cataratas y pasaba 20 horas al día durmiendo. Sus patas traseras ya no funcionaban bien. Utilizó un carrito con ruedas especializado para dar largos paseos, que aceptó con digna resignación. Pero él seguía siendo el general. Cuando un cachorro jugaba demasiado cerca, un ruido sordo del avión de Atlas. El cofre fue suficiente para restablecer el orden. Cuando llegó un nuevo veterano, temblando de ansiedad, Atlas levantaba su pesada cabeza y olfateaba el aire, catalogando su dolor antes de volver a dormir. Su sola presencia sirve como varilla de conexión a tierra. Ya casi es hora de la ceremonia, dijo Elías, mirando su reloj. ¿Me ayudas a levantarlo? Sara se arrodilló. Suavemente, con reverencia, deslizó un arnés de soporte debajo de las caderas de Atlas. ¿Listo, viejo? Ella susurró. Atlas golpeó su cola una vez contra las tablas de la cubierta. Golpear. Juntos, Elías y Sara ayudaron. Él se pone de pie. Se tambaleó. Encontró el equilibrio y miró a Elías. El fuego ámbar en sus ojos se había atenuado hasta convertirse en una brasa suave y cálida. Pero la conexión no se rompió. Estoy listo, Marina. Bajaron lentamente por la rampa hasta el césped donde se había reunido la multitud. Era el 5º aniversario de la apertura del centro. Hubo discursos, risas y lágrimas. Leo habló de su trayectoria desde la delincuencia juvenil a un entrenador principal. Una madre habló sobre su hijo autista que encontró su voz a través de un perro llamado Barnaby. Cuando el procedimiento formal llegó a su fin, los invitados se mezclaron. Un joven se separó del grupo y se acercó a Elías. Era el cabo Miller, un infante de marina de 20 y tantos años. Había perdido su brazo derecho en una explosión de un artefacto explosivo improvisado en el extranjero y llevaba una prótesis de alta tecnología. Parecía agudo, enojado y escéptico, como lo había sido Elías hace 40 años. Miller miró a Elías, luego a Atlas, quien se había desplomado felizmente sobre una suave cama para perros que Sara había colocado sobre el césped. El perro estaba tendido, con sus cicatrices claramente visibles bajo la intensa luz del sol, la quemadura en su costado, la oreja hecha jirones, la línea irregular de pelaje blanco que recorre su pierna desde el rescate en la tormenta de nieve hace años. «¿Sargento Mayor Thorne?», preguntó Miller. «¿Solo Elías?» «Hijo», corrigió Elías. «Elías», dijo Miller. Hizo un gesto con su mano protésica hacia la pancarta con el logo. «Debo preguntar, la mayoría de los centros eligen una mascota que parece fuerte, ¿sabes? Un malinois saltando a través del fuego, un laboratorio luciendo majestuoso. Pero tu logo. ¿Y este perro?». Miller hizo una pausa, luchando con las palabras. «Parece destrozado. Con todo respeto, mirarlo no me hace sentir esperanzado. Me hace sentir que el daño nunca desaparece». La charla cercana se calmó. Leo, parado a unos metros de distancia, dejó de hablar. Sara miró a su padre. Elías miró al joven cabo. No sonrió, pero sus ojos eran amables. Cambió su peso sobre su bastón y miró a Atlas. El perro estaba persiguiendo conejos en sueños, moviendo las patas. «Tiene razón, cabo», dijo Elías. Su voz se escuchó en el repentino silencio. «El daño no desaparece. No sueltas un brazo. No dejo de ver la jungla. Y aquí Atlas nunca volverá a correr como un cachorro». Elías bajó lentamente, haciendo una mueca cuando su rodilla lastimada protestó, hasta que estuvo sentado en el pasto junto al perro. Extendió la mano y pasó la mano por el grueso y caótico tejido cicatricial del flanco de Atlas. «Cuando lo encontré», continuó Elías,
Lo estaban vendiendo por dinero para carne. Todos vieron un monstruo, vieron un mapa de fracasos, lo vieron feo. Atlas gimió en sueños, sintiendo el toque de Elías, y apoyó su cabeza contra la de Elías. Rodilla. Pero no lo salvé porque fuera bonito, dijo Elías, mirando a Miller. Y él no lo hizo salvar a mi familia porque él era perfecto. Elías trazó la línea del pelaje blanco en el hombro de Atlas. Ve una cicatriz, cabo. Ves piel rota. La voz de Elías se hizo más espesa, vibrando de emoción. Pero veo un mapa. Esta quemadura. Ahí fue donde recibió fuego por su manejador. Esta oreja rota, ahí es donde mantuvo la línea. Esta cadera. Allí arrastró a un niño moribundo, a través de 5 kilómetros de nieve. Elías miró alrededor del círculo de caras, los heridos, los afligidos, los sanadores. Estos no son defectos, dijo Elías. Son una prueba, son los recibos que guardó por el precio que pagó para estar aquí. Una cicatriz significa que sobreviviste. Una cicatriz significa que aquello que intentó matarte, fracasó. Le dio unas palmaditas en el pecho a Atlas. El sonido era hueco y rítmico como un tambor. Lo elegimos como nuestro símbolo porque nos enseña la lección más importante de todas, dijo Elías en voz baja. La belleza no se trata de permanecer intacta. La verdadera belleza consiste en ser exactamente quien debes ser, con cicatrices y todo. Miró a Miller, cuyos ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Estas manchas irregulares? ¿Esta cojera? Elías sonrió, una genuina sonrisa radiante. Eso no es fealdad, hijo. Ese es el mapa de su supervivencia, y es lo más hermoso que he visto en mi vida. Esto demuestra que incluso si el cuerpo está destrozado, el alma puede permanecer entera. Miller miró fijamente al perro durante un largo rato. Lentamente se arrodilló en la hierba. Extendió su mano protésica, los dedos de metal fríos y rígidos, y tocó suavemente la cabeza de Atlas. Atlas abrió un ojo somnoliento. No se inmutó ante la mano de metal. Dejó escapar un largo suspiro de satisfacción y se lamió los dedos de plástico. «Es un buen infante de marina», susurró Miller, con la voz quebrada. «Lo mejor», confirmó Elías. El sol comenzó a hundirse bajo los amargos picos de las raíces, bañando el valle en un baño de violeta y oro. El aire se hizo más fresco. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia los picos Bitterroot, bañando el valle en un baño de violeta y oro. El aire creció más fresco. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia el comedor para cenar con sus risas más ligeras que cuando llegaron. Elías se quedó en el césped. Sara y Leo se acercaron y se sentaron. A su lado. 3 generaciones de humanos, ancladas por un perro viejo. Atlas volvió a cerrar los ojos. El viento alborotó su pelaje irregular. Él no soñó con el guerra nunca más. No soñaba con el patio de subastas ni con las frías noches en el depósito. Él soñó con el olor a Artemisa. Soñó con los latidos del corazón del niño. Soñó con la mano del anciano. Dejó escapar un último suspiro profundo, su cuerpo completamente relajado, rodeado por su mochila. Estaba cansado. Sí. Pero por primera vez en su vida, el guerrero de las cicatrices no tuvo que vigilar el perímetro. Sabía, con la certeza de un soldado que finalmente ha regresado a casa, que la guardia había terminado.